¿Por qué? No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Cuéntame desde el principio. ¿Qué estabas haciendo esa noche con Espíndola? Fue horrible, Juan. ¿Sabes? Espíndola me mandó una nota diciéndome que tenía urgencia de verme, que era un asunto muy importante. Y bien, dime. ¿Averiguaste eso? Sí, doña. Resulta que el barco que se robó el señor Juan para escapar es de Guadalupe Cajiga. ¿Y quién es ese individuo? El dueño de la venta, doña. Y es el mismo que le mandó esa carta al señor Andrés donde le decía que la señora Aimé lo engañaba con Juan del Diablo. Si es el dueño de la venta, lo debes conocer muy bien. ¿Allá vive? Sí, pero sé que también tiene una casa aquí, doña. ¿Dónde? En la calle de Rosales, en el número 3. Que quiere hablar con él. Lo que quiero es que te calles la boca. Y esta vez va en serio, Bautista. Porque si le dices una sola palabra a mi hijo, no habrá santo que te salve. Te voy a correr. Todos estábamos muy asustados por tu herida. Como teníamos miedo de que Alberto te delatara, aceptamos. No debieron. Yo no quería eso. No nos quedó otro remedio. Además, no sabíamos si ibas a vivir. ¿Quién tomó la decisión de decir que había muerto? Don Noel. Entonces, ¿ese barco estalló? Sí. Y al día siguiente empezó a correr la noticia. Claro, todo arreglado por Alberto. Hubo testigos que dijeron haberte visto abordar ese barco conmigo. ¿Por qué contigo? ¿Qué querías? ¿Que me metieran a la cárcel? ¿Que me acusaran de haberte ayudado a escapar? ¿O de haber matado a Espíndola? Me vieron, Juan. El cabo que me abrió la puerta. Y si no dijo nada fue porque Alberto se lo prohibió. Pero a Mónica debieron decirle la verdad. Jaime, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque eso exigió Alberto. Así que ahora Mónica piensa que la engañé. Que me escapé contigo. Y que estamos muertos. Jaime ahora está libre y odiándome. Qué mejor manera de acercarla a Andrés. Adelante. Señora, dice su mamá que ya está la merienda. Gracias, Meche. Meche, Sí, señora. pasa y cierra la puerta, por favor. Acércate. Necesito confiar en alguien y sé que contigo puedo hacerlo. Sí, señora. Usted sabe que mi abuelo y yo le debemos tanto. No es por eso, sino porque siento que eres buena, noble. Creo que me están engañando. ¿Engañándola? ¿Quién es? Azucena, Don Noel, los trabajadores de mi marido y Lupe también. Pretenden hacerme creer que mi esposo y mi hermana están muertos. Pero yo pienso que no es verdad. Que todo ha sido planeado para que nadie los busque. Y se pueden ir juntos. Señora, qué pena, pero fíjese que ahorita que me lo dice, en la mañana Lupe y yo estábamos platicando de esto. Y no parecía muy triste por la muerte de la señora Aimé. Hasta se lo dije y como que no le importó. Es que algo debe de saber. Ella siempre le solapaba sus cosas. ¿Quiere que averigüe? Inténtalo si quieres, pero no creo que te diga nada. Especialmente si Juan ordenó que nadie hablara. ¿Pero está usted segura que están vivitos? Segura no, pero hay cosas sospechosas.
Además, Azucena dice una cosa y Lupe otra. Don Noel no quiere que me deshaga de las cosas de mi marido. Y se me ocurrió que la única manera de descubrir la verdad es provocarlo, hacerlo enojar. ¿A su esposo? ¿Y si de veras está difunto? Pues si es así, es normal que yo disponga de sus bienes. Por eso quiero que mañana busques a Azucena, por favor. ¿En la cantina? Sí, yo te digo dónde es. Y le dices que le encargue al señor Andrés Alcázar que venda el barco y la casa de Juan. Y que también voy a retirar todo su dinero del banco. Porque si él pensaba disfrutarlo con Aimee, se va a encontrar sin un centavo. Eso por supuesto no se lo dices. Está bien, señora. Si está vivo, Meche, se va a aparecer. Vas a ver. Y aunque sea para insultarme, para reclamarme. Y si no, no habrá pasado nada. ¿Qué habrá querido decir Marcelo con eso de que Noel es un miserable? Tal vez lo confunde con otra persona. ¿Por qué no le preguntas? No creo que sea correcto. ¿Y cuándo van a extender los certificados de defunción de Juan y de Aimee? Supongo que en cuanto encuentren los cuerpos. ¿Podemos hablar un momento? Estoy a sus órdenes. Con su permiso, doña Sofía. Pase usted. Entonces usted mañana se regresa a la capital. Mis servicios ya no son necesarios. ¿Sí? De todos modos, le agradezco la molestia que se tomó en venir. Y por supuesto cubriré sus honorarios. Es usted muy amable. El licenciado Galván me dijo que mañana se iba. Bueno, ya nada tiene que hacer aquí. Tome asiento, por favor. Gracias. No tardan en avisarnos para la cena. ¿Y qué opina de nuestro pequeño San Pedro? Es un pueblo pintoresco. ¿Sabe usted de alguna casa que se alquile por una temporada? ¿Se quiere ir? ¿Pero por qué tan mal lo hemos tratado? No, doña Sofía, al contrario. Han sido ustedes muy amables y generosos. Pero no hay que abusar. No se preocupe. Esta casa es tan grande y a mí me agradan los huéspedes. Pero ya tienen a Alberto de la Serna. Sí. No me juzgue curiosa, pero usted dijo algo del licenciado Mancera que la verdad me dejó azorada. Conozco a don Noel desde que Andrés era un niño, figúrese usted. ¿Es originario de San Pedro? No lo sé. Yo vine aquí a raíz de mi matrimonio. Alguna vez mi esposo me contó que don Noel de muchacho era uno de los empleados del juzgado. Luego desapareció unos años. Posteriormente se lo encontró en la capital y se lo trajo como administrador de Campo Real. Desde entonces ha vivido aquí. Por eso me extrañó que usted dijera esas cosas de él. No sé qué opinión tenga usted de Mancera. Pero para mí, el hombre que es capaz de abusar de una inocente jovencita, solo para lograr que la familia lo acepte como marido, y de esa manera escalar una posición social, es un ruin y un miserable. ¿Noel hizo eso? ¿No le estará usted confundiendo? Puede haber otros con el apellido Mancera, pero Noel no es un nombre muy común. Y el tipo que le estoy hablando también era un abogado. ¡Qué barbaridad! Jamás lo hubiera creído. ¿Y quién era la muchacha? Amistades de mi hermano. ¿Y se casó con ella? Por supuesto que no. ¿Al fin se dejan ver? ¿Qué tanto hacen allá arriba encerradas? ¿Por qué no salen a tomar el aire y el sol? Todavía estoy un poco cansada por el viaje. Pero mañana sí nos gustaría salir. Ya te dije que sin una compañía adecuada no es prudente salir. Bueno, entonces me pongo a la disposición de las señoras para hacer el cicerón. Eres muy amable, Alberto. Pero yo me encargo de entretener a los huéspedes. ¿Quién es? Pues no, el tuerto. ¿Cómo está Juan? Mejor. Pero ya les dije que es peligroso que vengan.
Nos fijamos muy bien. No hay nadie. De todos modos, ¿están arriesgando la vida de Juan? Nosotros sabemos lo que hacemos. Azucena, ¿Cómo estás, Juan? mejor. Tuerto. Otra vez la hiciste. Espero. Bueno, ya lo vieron. Váyanse. No, Es peligroso. Además, no debes fatigarte. un rato nada más. Tuerto. Ven, acércate. No quiero que Mónica crea que estoy muerto. Así que por favor ve a la casa y cuéntale lo que pasa. No, has perdido el juicio. La señora ya no está en tu casa. ¿A dónde se fue? A Campo Real. Váyanse todos. No, Aléjense. no se vayan. Vuelvan acá, Tuerto. No es el momento para hacer esfuerzos. Quiero que mi mujer sepa. Ya lo sabrá. Para arreglar las cosas siempre hay tiempo. Tiene que saber. Pero primero tienes que ponerte buena. Tranquila. Que no se vaya. Lo más seguro es que Mónica esté vigilada. Pero podemos decirle que no se venga para acá. ¿Pero tú crees que te va a hacer caso? Además, su cambio de actitud, de humor. ¿Piensas que Andrés Alcázar es tan ciego para no darse cuenta? ¿Qué es lo que quiere? Que nos caigan los guardias y nos metan presos a los dos. Nomás decírselo. Además, la señora Mónica ya tiene sus dudas. ¿De qué? De que Juan no está muerto. A mí también me lo digo. Igual. No quiere estarse quieto. Mejor que diga todo lo que tiene que decir. Ya que dijo usted que su hermana estaba en Campo Real, cuando está en casa de su madre. Es que eso es lo que hay que decir. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para que no insista en verlo. Por lo menos hasta que tenga un poco más de fuerza. ¿Tú qué dices, Tuerto? Yo digo que mejor mañana le pregunto a don Noel y que él decida. Tuerto. ¿Por qué se fue a Campo Real? No lo sé. Se fue con mi mamá. Juan, Mónica debe estar vigilada por la policía. Si cualquiera de tus amigos se le acerca, puede ser muy peligroso. Llévenle una nota. Una carta. No, mejor díganle a don Noel que venga a verme mañana. Sí, Juan. No quiero que Mónica piense que la engañé. Dígale que estoy herido. Que estoy herido y que voy a ir por ella. Ya vayas. Ustedes no hagan nada. Solo avísenle a don Noel que venga. Sí, señora. Y tampoco vuelvan. Juanita, Dígame, señora. al rato vamos a hacer una visita, pero no quiero que digas una sola palabra a nadie. Y menos a tu tío. Sí, señora. ¿El licenciado se fue? ¿A dónde? No sé. ¿Cuándo va a volver? Dijo que iba a estar fuera 2 o 3 días. ¿Pero cómo se va así, sin avisar a nadie? Pues me avisó a mí, ¿no?
Mientras esté en casa de mi madrina, buscas a Azucena. Y después me alcanzas allá. Sí, señora. Meche, Joaquín dijo que el barco que se hundió era de Guadalupe Cajiga, ¿verdad? Sí, señora. Es el mismo hombre que dice se aprovechó de Azucena. Pues sí, señora. ¿Sabes dónde vive? En la venta. Bueno, vámonos. Mamá. Mamá. Mónica, ¿vas a salir? Sí. Voy a llevarle a Andrés los papeles del barco y de la casa, para que me haga el favor de venderlos. Mi amor, pero mejor espérate a que venga él o se los mandamos. No me parece bien que salgas a la calle tan pronto, Mónica. Si es por las habladurías, francamente no me importa. Además quiero salir y que me vean. ¿A qué viene esto, hija? ¿Por qué esa actitud tan dura y tan voluntariosa? ¿No me dijiste que la mejor forma para que no sufriera es la de aborrecer a Juan? Es lo que estoy haciendo, mamá. No tardo. Con permiso, señora. Juan, si se enteran que no estás muerto, sabrán que yo tampoco. Si te vas con Mónica, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿Y si me meten presa? No. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Soy la única que vieron cuando te escapaste. Pero no tuviste nada que ver en la fuga. ¿Piensas que me lo van a creer? Ya veremos cómo arreglar todo esto. Aimé. Quiero que me entiendas. No puedo renunciar a Mónica. La amo. Como no he amado a ninguna otra. Y me lo dices a mí. Nos hemos querido mucho. Cierto. Si me hubieras esperado. Todavía podemos lograrlo, Juan. Disculpe si la asusté. No. ¿Ya la atendieron? Sí. Estoy esperando a Andrés y a mi madrina. ¿Su madrina? Doña Sofía. Mi familia y yo somos huéspedes de los señores Alcázar. Marcelo Romero Vargas. A sus órdenes. Mónica Altamira. Viuda de Alcázar. Juan Alcázar. El señor ahorita viene. Oigas lo que oigas, no pongas cara de susto, ¿eh? No, señora. Doña Sofía, es un honor. Hágame usted el favor de tomar asiento. Me voy enseguida. Supongo que usted sabe que estoy al tanto de ese asunto. El señor Alberto de la Serna se lo habrá dicho. Por supuesto. ¿Y usted sabe dónde está Juan? Bueno, según don Alberto, él y... Puede hablar, es de confianza. Tengo entendido que Juan del Diablo y la señora Aimé ya abandonaron San Pedro. ¿No lo sabía usted? Yo creí que don Alberto se lo había dicho. Lo que pasa es que Juan del Diablo adelantó la fuga, seguramente porque algo sospechó. Entonces, no iban en el barco. No, pero don Alberto me dijo que de todos modos lo hiciera estallar. ¿Seguro se fueron? Bueno,
Eso es lo que dice don Alberto. Podría averiguarlo. No creo que sea fácil. Su gente se dejaría arrancar la lengua antes de hablar. Pero, si usted quiere, puedo intentarlo. Yo sabré agradecérselo. Usted es amigo de Bautista, ¿verdad? Bueno, pues sí, nos conocemos. ¿No le dijo que Juan y mi nuera están vivos? No, señora, a nadie. Muy bien. Espero no equivocarme al confiar en usted. Le juro, señora, que jamás diré una palabra a nadie. En cuanto sepa algo, mande un recado a la casa. Pregunte por Juanita. Sí, señora. Con permiso. Normal que esté enterado, no solo por la amistad que me ha otorgado el señor Andrés Alcázar, sino también por mi calidad de nuevo juez de San Pedro. Entiendo. Además, en este momento en el pueblo hay un vacío de autoridad. El jefe de la policía está muerto y el presidente municipal enfermo. Y los demás funcionarios son unos pobres diablos, incapaces de tomar una decisión. Por eso me vi en la obligación de hacerme cargo. Bueno, pero supongo que si mi esposo ya falleció no hay mucho que hacer, ¿no? No se crea. Hay que buscar a los demás reos. Y luego investigar quién ayudó en la fuga. ¿Hay algún sospechoso? Sí. Pero como nadie vio nada, hasta el momento no tenemos pruebas. Pero yo confío en encontrarlas. Entiendo que para usted esta situación es muy penosa. Sí. Pero no debe sentirse mal. Usted no tiene la culpa. Y por lo que me ha dicho Andrés, creo que es una mujer admirable. ¿Qué le ha dicho? Que se entregó a ese bandido para salvar el honor de la familia. ¿Pero cómo se va así, con Juan tan enfermo y sin decirnos nada? Me cae tan mal esa Aimé. Ahorita hasta manda y ordena, cuando ella es la culpable de lo que le ha pasado a Juan. Si esa noche no hubiese ido a ver a Espíndola, no le habrían pegado ese balazo. Bueno, eso sí. ¿Serán Pedro y Segundo? Voy a ver. Parece que Andrés está tardando. ¿Viene a verlo por algo urgente? No. Es que quiero vender unas propiedades de mi marido. Su barco y nuestra casa. ¿Una casa? Me interesa. Te buscan. Meche, ¿qué haces aquí? Nada. Vine a saludarte. Bueno, las dejo platicando. Mientras voy a ver a los muchachos. ¿Cómo vas? Bien. Siéntate. ¿Y cómo diste conmigo? Preguntando que dónde estaba la cantina del Tuerto. La superficie no es muy grande. No. Pero es bonita. Y la vendo con todo y muebles. Sí me interesa, pero no para comprarla, sino en alquiler. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Mientras usted encuentre un buen comprador y yo termino de arreglar la casa del licenciado Esperón, le alquilo la suya por una corta temporada. Yo había pensado venderla. Bueno, pero si cambia de parecer... Lo que no quiero es seguir abusando de la hospitalidad de los señores Alcázar. Ya llegó Andrés. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Bueno, yo me retiro. Gracias. Me dio mucho gusto en conocerla y
Piense en lo que le dije. Está bien. Hasta más tarde. ¿De qué estaban hablando? Pero está loca. ¿Cómo que va a vender la casa y el barco de Juan? Tiene derecho. Es su viuda, ¿no? Y el señor Andrés Alcázar ya se está encargando. Pero el barco no, Juan siempre le tuvo... No, le tuvo mucho cariño. Pues sí, lo entiendo. ¿Pero qué va a hacer la señora Mónica con un barco? No sé, siquiera que se espere un rato. ¿Para qué? No es que quiera apresurar la venta, pero sí me gustaría que se empezara a correr la voz para escuchar las ofertas. Nunca imaginé que fueras mujer de negocios. Está bien, se hará como tú quieras. ¿Tú crees que se vendan rápido? El barco puede ser, la casa no sé. Pero mientras puedes aceptar la proposición de Marcelo. Y todavía no se encuentran los cuerpos. Qué sorpresa, Mónica. ¿Qué tal, madrina? Vino a traerme los papeles del barco y de la casa, porque piensa vender. ¿Y cómo está tu mamá? Triste. Salúdamela y dile que siento mucho lo que pasó. Que tal vez mañana vaya a verla. Sí, madrina. Con permiso. ¿Viniste sola? No, con mi muchacha, pero la mandé a un encargo. No tarda. ¿Qué piensas de lo que pasó? Me refiero que aquellos decidieron escapar juntos. No me lo esperaba. ¿Por qué? Porque él me decía que lo de Aimé ya había pasado. Qué mentiroso. Andrés, ¿de verdad crees que hay personas que pueden mentir así? De una manera en que uno no se da cuenta. Y a mí me lo preguntas. ¿No te parece que fue soberbia la actuación de tu hermana? ¿O piensas que soy un imbécil por no haberme dado cuenta? Bueno, por supuesto que no. Tú por lo menos sabías que Juan no te quería. Pero yo estaba convencido del cariño de Aimé. Sus palabras, su comportamiento, nuestros momentos íntimos, siempre los creí sinceros. No sabes lo que sufrí. El coraje, la rabia, la vergüenza. La vergüenza. Me sentí traicionado en lo más hondo, vejado, humillado. Y aún ahora, el solo pensar que nuestra noche de bodas no me di cuenta de nada, porque seguramente una sucia treta amplió. Debiste habérmelo dicho. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me evitaste esta indecencia? Me faltó valor. Tenía miedo que pensaran que eran celos. Que no me creyeran. Hemos sido muy lastimados, Mónica. Tal vez sean heridas que tarden en sanar. Pero también tenemos derecho a rehacer nuestras vidas. Te ofrezco todo lo que puedo dar. Respeto, apoyo y un cariño sincero. Yo en este momento no puedo aceptar. Lo sé. Todo es demasiado reciente. Las heridas están abiertas y duelen mucho. Solo te pido que estemos cerca, para ayudarnos, para darnos consuelo, porque solo contigo puedo hablar de esto. Con los demás me da vergüenza.